cómo podemos aportar desde la química en general y desde la química industrial en particular, tendemos a no considerarlo por las propias características de las diferentes áreas y los pocos nexos en común que inicialmente consideramos que existen. Y eso reduce mucho las oportunidades que ustedes tienen en el mercado laboral, no solamente para obtener un empleo, sino para generar un currículum profesional, una especialización y fundamentalmente lo que siempre esperamos de ustedes, que es que aporten al país. Bueno, en realidad que nos salven, que solucionen los problemas del país, y los problemas vienen desde diferentes áreas y desde la química podemos aportar en todas ellas. En ese sentido, vamos a ver un poco para ampliarles el marco de oportunidades que tienen cuando ya empiecen a reflexionar en qué quieren hacer en cuanto a su investigación para su titulación, en cuanto a sus oportunidades a futuro, que implican que no solamente se enfoquen en pensar qué tema van a trabajar para sus trabajos de grado, sino que se enfoquen en ir ya definiendo en función de estas oportunidades su propio currículum, es decir, que desde ya empiecen a pensar en la visión de ustedes mismos a futuro, cómo se ven de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, y de esa forma que empiecen ya a trabajar para conseguir eso. ¿Eso qué significa? Que empiecen a complementar su formación en caso necesario con otro tipo de conocimientos, con otras oportunidades de cursos, etcétera, y de esa forma ya vayan primero conociendo ciertos ámbitos de acción, conociendo las posibilidades, problemas inmediatos. Eso les va a permitir ya tener algo más claro, un posible tema para trabajarlo en sus proyectos de grado, en sus trabajos dirigidos o en sus tesis, en función de la modalidad que escojan, pero igualmente les va a permitir ya una especialidad, es decir, un conocimiento de algún área concreta, específica, que les permita ya insertarse con mayor éxito al mercado laboral y sobre todo en campos donde en nuestro contexto no hay mucha competencia. Si bien muchos, la mayoría en la carrera, escogen temáticas vinculadas con tecnología de alimentos, es posiblemente uno de los campos laborales donde más competencia existe, porque ahí tenemos, solamente hablando a nivel académico, desde los compañeros de la carrera de nutrición, tenemos evidentemente todos los que salen de química industrial, tenemos los que salen de ingeniería de alimentos, tenemos los que salen de la ingeniería química, que también en algunos casos trabajan en el área de tecnología de alimentos, tenemos los que trabajan en ingeniería industrial, que también enfocan muchos de sus proyectos al área de alimentos, y tenemos fuera de lo que es la universidad todas las carreras de gastronomía. Como saben, la gastronomía está en boom a nivel nacional e internacional y han incrementado muchísimo los centros de formación, tanto a nivel técnico como en licenciatura, para los chicos de gastronomía. Y sus temáticas en realidad no se diferencian mucho en relación a lo que nosotros hacemos, evidentemente bajo otro tipo de enfoques, pero con resultados similares y por tanto con las oportunidades laborales en prácticamente los mismos campos. Si bien no pueden hacer análisis químico porque no están formados para eso los chicos de gastronomía, sí pueden desarrollar productos, sí pueden aportar en lo que serían procesos, por ejemplo, industriales, y de hecho muchos han entrado en el mercado laboral en esos ámbitos, y por tanto es una competencia directa. Mientras que otras áreas que no las trabajamos en la carrera porque no tenemos especialistas específicos, tienden a verlas como totalmente ajenas a nuestra realidad, y es donde más oportunidades hay en el mercado laboral. Y nunca me voy a cansar de decirles que es necesario explorar otros ámbitos, otras realidades, otras áreas
del conocimiento donde requieren precisamente apoyo de los químicos. ¿Qué es lo que ocurre en estas áreas? Que frente a la necesidad de solucionar problemas fundamentalmente químicos relacionados con sus investigaciones, tienen que formarse en química necesariamente o tienen que subcontratar especialistas que les aporten. Con muchas dificultades, porque no tenemos ese tipo de especialistas en el país. Es uno de los problemas, por ejemplo, que tienen en la carrera de arqueología. Tienen que mandar prácticamente todas las muestras a laboratorios del exterior, y eso evidentemente implica problemas financieros, económicos, de tiempos, problemas incluso de patentes, porque el laboratorio, cuando ya ha ocurrido en otros ámbitos, en biología, etcétera, cuando ha realizado los análisis solicitados, ellos mismos han publicado los resultados sin el reconocimiento al investigador boliviano que ha permitido precisamente la recolección de esas muestras y su envío al laboratorio. Es una falta de ética total por parte de estos laboratorios, pero ya nos hemos encontrado en diferentes momentos estas experiencias y con muchos problemas legales. Hay que hacer juicios internacionales, esto es un problema, implica mucha inversión de plata para llevar a cabo estos procesos y con muy bajos resultados positivos para nosotros. Entonces es preferible, evidentemente, siempre contar con instancias de análisis físico-químico en el país y con especialistas del país. Eso es lo ideal y no siempre tenemos. ¿Ya? En ese sentido vamos a empezar viendo precisamente lo que es esta tendencia de química verde. A ver si se escucha bien. Vamos a probar. Nunca he usado particularmente el tema de video. La introducción está así, entrecortada, pero creo que lo demás ya se arregla. ¿Lo escuchan bien? ¿Lo ven? La química verde es un nuevo enfoque de la química en que se busca cambiar los procesos y productos contaminantes actuales por procesos y productos que no sean contaminantes. Dos profesores americanos, los profesores Anastas y Wagner, desarrollaron una serie de principios que se conocen como los 12 principios de la química verde, pero que se resumen a uno, que es más fácil no producir desperdicios que tener que limpiarlos después. Es mejor controlar la fuente que tratar de limpiar la desembocadura. La química ha tenido un impacto enorme sobre el desarrollo de la humanidad en los últimos 100, 150 años. Medicamentos, fertilizantes, compuestos usados en la vestimenta, nuevos materiales, todos nos han ayudado. La expectativa de vida, que en el mediados del siglo XIX era menos de 40 años, es de más de 70 en este momento. La población mundial, que era menos de 1 billón, 1.000 millones de personas en esa época, está llegando a los 7.000 billones en este momento. La vida como la conocemos hoy sin química sería imposible. Pero haciendo la química que hacemos hoy, la vida dentro de 200 años va a ser imposible también. Entonces tenemos que cambiar el paradigma del trabajo químico. Como la química es muy diversa, hay muchas formas de hacer química verde, una en cada área de la química. Nosotros trabajamos en dos temas en particular. Uno es la fotoquímica, otros son los líquidos iónicos.
La fotoquímica se basa en las reacciones que produce la energía lumínica, la luz, sobre los compuestos químicos. Nosotros habitualmente hacemos uso de nuestros conocimientos de cuál es la actividad de la luz sobre los compuestos químicos. Y así los medicamentos los vendemos en botellas color ámbar, porque el color ámbar absorbe parte de la luz ultravioleta y evita que el producto se descomponga durante el proceso de almacenamiento o mientras está guardado. Pero también los cerveceros y los productores de vino saben lo mismo y venden sus productos en botellas de color ámbar o verde o azul. ¿Por qué? Porque evitan que compuestos del sabor y del aroma se descompongan cuando les da la luz ultravioleta del medio. También hacen uso de conocimientos de fotoquímica los que venden blanqueadores para tela. ¿Qué son? Son sustancias que absorben la ultravioleta y emiten en la luz visible. Entonces, las telas se ven más blancas por esta resplandor que sale de ellas mismas. Entonces, si nosotros tenemos una lámpara UV, lo vemos que no florece del color de la lámpara, sino que florece de un blanco azulado. O las camisas, todo eso florece porque fueron diseñados para que se vieran más blancos de lo que son, más blancos a pesar de cierta pátina que puedan tener por el uso. La luz en particular, que es interesante desde el punto de vista fotoquímico, es una luz que no se ve, la luz ultravioleta que está más allá del violeta en el espectro. La fuente más importante de luz y de luz ultravioleta y de energía es la luz solar, que es gratis, no tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, se renueva siempre y no produce una cascada de secuencias negativas como usar carbón para producir energía. El problema que tiene la luz solar es que es una luz blanca, tiene todas las longitudes de onda, de la cual solo una parte es ultravioleta. En el laboratorio las reacciones nosotros las hacemos con una lámpara ultravioleta. La virtud que tiene la luz ultravioleta es que empaqueta la energía en zonas muy específicas que coinciden con la energía de algunos de los electrones que forman las moléculas, que forman los enlaces de las moléculas. Entonces, en lugar de tomar toda la molécula y hacerla reaccionar con luz ultravioleta, logramos hacer reaccionar una parte de la molécula como si fuera un bisturí. Es un toque en el punto que nos interesa hacer la reacción. El otro tema de investigación llevado a cabo por nuestro grupo es el uso de líquidos iónicos para disolución y transformación de compuestos químicos, ¿sí? Estos líquidos iónicos son disolventes un tanto atípicos. Comúnmente podemos ver a los disolventes dentro de dos grandes grupos, que son los disolventes apolares y los disolventes polares. Como ejemplo, les voy a mostrar la disolución de cloroformo, que sería un disolvente apolar, la disolución de aceite de mesa. Agitando un poco, podemos ver que hay una disolución completa, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que lo apolar disuelve lo apolar, ¿sí? Lo similar disuelve lo similar. Existen, sin embargo, materiales poliméricos que son difíciles de disolver, tanto en solventes polares como apolares, ¿sí? Por ejemplo,
Acá tenemos papel de filtro de celulosa, el que se utiliza para filtro de café. Podemos intentar disolverlo en agua, que ya tiene un residual bastante claro, pero en agua caliente esto no se disuelve, porque justamente es lo que se usa para hacer el café. Si no, estaríamos disolviendo la celulosa y el café quedaría con celulosa. Podemos intentar calentarlo para verificar que esto no se disuelve, ¿sí? Entonces aquí aparecen los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son compuestos de tipo iónico, sales de compuestos orgánicos que tienen unas propiedades diferentes a las sales inorgánicas comunes, ¿no? Estas pueden fundirse a temperaturas bajas, ¿sí? Por eso se les conoce como líquidos iónicos, ¿sí? Porque a temperaturas relativamente bajas pueden pasar de ese estado sólido al estado líquido. Entonces los podemos llegar a usar como disolventes, ¿sí? A bajas temperaturas. Podemos hacer la prueba del papel de filtro en líquido iónico. En este caso tenemos cloruro de metilimidazol, ¿sí? Entonces podemos disolver, aquí ya teníamos líquido iónico, y podemos intentar disolver este papel de filtro, ¿sí? El líquido iónico es algo casi sólido, bastante viscoso. Entonces, por calentamiento podríamos llegar a la disolución, ¿sí? Luego de calentar un poco, podemos ver que ya está degradando toda la fibra y ya está a punto de disolver. Los líquidos iónicos entonces no son volátiles, ¿sí? Por ser compuestos iónicos. Entonces, lo que no genera contaminación en la atmósfera, como sí lo hacen otros disolventes orgánicos, ¿sí? Entonces no van a contaminar la atmósfera, no van a ser inflamables, por lo tanto, ya que no liberan vapores. Entonces, estas ventajas los hacen, además de sus poderes de disolución distintos a los disolventes conocidos, estas ventajas los hacen elegidos para desarrollar proyectos de química verde. En resumen, ¿en qué podemos decir, en qué está la química verde en la facultad y en Uruguay? Bastante primitivo aún. En la facultad, desde tiempo atrás se está trabajando en mejorar, y se han tomado pasos que no se sabía que eran de química verde, pero que lo eran. Y actualmente, a través del tiempo, en la mayoría de los laboratorios se está investigando en algún aspecto de química verde, desde la parte analítica hasta la parte de tratamiento de efluentes. Al mismo tiempo, la industria tiene más exigencias de la Dinama y de los compradores internacionales, y empiezan por requerir los servicios analíticos para saber dónde están parados, después el personal entrenado para que trabaje en la empresa, y finalmente el desarrollo de proyectos que sean verdes en su mayoría. En todo ese cuadro, ¿cómo encajan estos líquidos iónicos? Tienen mucha menor toxicidad en cuanto a que no generan compuestos volátiles, ¿sí? Entonces yo creo que pueden ser aplicados en la industria, ¿no? Por ahora lo estamos usando a escala pequeña. Existen algunos ejemplos industriales donde se utilizan líquidos iónicos para disolución y para transformaciones. Entonces, bueno, esperamos que eso se propague en la industria, ¿no? Es interesante todo esto, ¿no? Lo que plantea Mónica, lo que plantea Viviana, porque me hace pensar que allá, a mediados de los 90, dos personas inventan el concepto de química verde. Están 5 años difundiendo y explicando a la gente de qué se trata. En 2011 ya estamos llevando la química verde a todos los aspectos de las distintas disciplinas que integran la química, ¿no? Y a lo mejor quien te dice, en 2020 ya nadie habla de química verde, porque la química verde y la química van a ser indistinguibles, toda la química va a ser verde. Bueno,
Como han visto, una tendencia, bueno, el que entrevistaba, como han visto, muy realista. Todavía estamos en 2020 y no toda la química es química verde y nos falta mucho para trabajar, pero el potencial industrial es muy interesante, el mejoramiento de los procesos, todo lo que es la eliminación de tóxicos que está relacionado no solamente con la preservación medioambiental, sino también con la seguridad en el trabajo. Y aquí volvemos a ver otras áreas que cada vez se vinculan más. El trabajo en ciertas industrias que utilizan disolventes y en el área de química, evidentemente, la mayoría, si no todas, hay un riesgo alto en cuanto a lo que sería la salud de los trabajadores y las necesidades de tener equipamiento e infraestructura específica para el control precisamente de, sobre todo, los gases volátiles. Entonces, esto tiene que ver con problemas de salud para estos trabajadores, tiene que ver con problemas de salud para la población que vive circundante a estas industrias, tiene que ver con costos de operación para el control precisamente de estos residuos tóxicos. Es decir, hay muchos problemas vinculados que todos se resuelven precisamente con el mejoramiento de los procesos en la línea de la química verde. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de poder aplicar, por ejemplo, el tema que trabajan ellos, que es los líquidos iónicos para disolución? ¿Ven viable empezar a indagar y desarrollar investigaciones en esta línea, en la carrera? ¿Ven posibilidades a futuro como línea de investigación con potencial, evidentemente, de aplicación industrial? ¿Creen que nos falta mucho? ¿Qué opinan? ¿Conocían antes la química verde? Personalmente, no. Antes no sabía de la química verde. La primera vez que lo estoy escuchando. ¿Y qué opinas? ¿Qué sensación te da? ¿Es una moda o es una realidad y ahí es una necesidad que hay que ir trabajando? Yo creo que ya es una necesidad para ir trabajando porque con lo que estamos sobreexplotando el planeta, eso nos va a ayudar a aliviar un poco esa sobreexplotación. ¿Creen que aquí en Bolivia se está trabajando con química verde? ¿O creen que no estamos todavía en condiciones? Bueno, en realidad, evidentemente, para poder contestar es preciso conocer un poco más en profundidad qué se está haciendo, por lo menos internamente en las diferentes carreras de química. Sí se está trabajando y se ha trabajado mucho con el tema de residuos, con mejoramiento de procesos industriales, que si bien no han estado enmarcados en esta línea de química verde o no se han denominado como química verde, sí evidentemente se empiezan a buscar procesos que puedan ser más limpios y de esa forma también a la par más seguros y por tanto resolviendo dos necesidades urgentes. Hay que considerar que muchas de nuestras industrias, pensando por ejemplo en cementeras, en todo lo que es la industria minera, genera muchos contaminantes. Y en ese sentido, evidentemente, sí hay y ha habido muchos proyectos enfocados en, fundamentalmente en lo que mencionaba el investigador principal al inicio, que es en la limpieza.
Es decir, no se enfocaron tanto inicialmente al tema de mejoramiento de los procesos, sino fundamentalmente al tratamiento de los residuos para evitar una contaminación mayor. Pero como han visto, evidentemente la idea es que es más fácil mejorar los procesos y evitar estos residuos que generar las acciones de limpieza posterior. Es más fácil mantener, por ejemplo, una rutina en casa, en nuestras habitaciones, de mantener la ropa ordenada, nuestros libros, los apuntes, etcétera, que tener el cuarto hecho un Cristo, como se dice a veces en España, y tener que darse la ardua tarea de organizar todo, de limpiarlo, y nunca queda en realidad tan bien que si tenemos la rutina desde un inicio. Entonces, esa es un poco la idea de la química verde. Es decir, antes de generar tóxicos, intentar desarrollar todas aquellas investigaciones que permitan que estos procesos mejoren y que no se generen, en ese sentido, esos tóxicos o que se reduzcan. Entonces, es una línea, como ven, no solamente muy interesante en cuanto al potencial, se puede hacer todo en química verde, se puede abordar prácticamente todos los procesos. Ellos trabajan particularmente en, como han visto, con dos ámbitos específicos, el tema de la luz y los líquidos iónicos. Pero son dos investigaciones dos ejes estratégicos de investigación, podríamos decir, que permiten precisamente trabajar ya en algunos de los componentes. No son los únicos, para nada, pero sí son, evidentemente, para ellos significativos. Y como han visto, a pesar de ya tener experiencia, ya tener resultados, mencionan que están en pañales. Mencionan que están todavía en grados iniciales, pero lo importante es que ya están en ello, ya están trabajando. Si bien el video es algo más antiguo, podemos asumir que actualmente, en 2020, ya tienen, digamos, avances mucho más significativos publicados. No he rastreado en realidad sus publicaciones en este sentido, pero es lógico pensar que ya han publicado por lo menos algunos resultados en revistas científicas, y en ese sentido ya tenemos, digamos, una información disponible mucho más concreta en relación, por ejemplo, a las metodologías que han usado. No en una explicación, evidentemente, con fines divulgativos, como era el video, sino ya, digamos, mucho más precisa en cuanto al enfoque científico y a las necesidades científicas. En ese sentido, evidentemente, la recomendación es poder indagar en las revistas científicas en relación precisamente con lo que es química verde. Y a partir de ahí ver, digamos, las experiencias que se tienen, cómo las han hecho, cómo las han llevado a cabo. Y una de las opciones más interesantes es identificar aquellas propuestas, aquellas experiencias que puedan ser replicadas en nuestro contexto. Creo que ahí tienen una gran cantidad de opciones temáticas para desarrollar proyectos propios. Y evidentemente, conociendo las diferentes experiencias, el equipamiento necesario, los insumos, los recursos, ver cuáles de ellos son más viables de aplicar, sobre todo a un nivel pregrado y en las condiciones de nuestro laboratorio. Entonces, el potencial es altísimo, y las posibilidades de encontrar temáticas de investigación viables, inéditas en nuestro contexto, interesantes para desarrollar, etcétera, son muchas. Entonces, creo que sí, un poco les ha podido interesar, motivar. Tienen ahí un gran caudal de opciones que implican de poco a poco, mientras están formando, ir indagando, ir viendo estas experiencias publicadas de investigación, reflexionar sobre las metodologías utilizadas, sobre todo en función de qué tan aplicables son
en nuestro contexto para poder replicar esas experiencias y poder desarrollar de repente algunas adaptaciones propias en nuestro contexto. Incluso con una pregunta fundamental, es decir, estábamos viendo investigadores argentinos y las condiciones, por ejemplo, de altura difieren. Entonces, estas condiciones de altura afectarían a las experiencias, por ejemplo, en líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son afectados por altura, afecta a los procesos de disolución cuando los empleamos. Es decir, estas preguntas son preguntas de investigación totalmente válidas y totalmente viables para desarrollarlas como posibles proyectos de investigación, por ejemplo. Simplemente rescatando una experiencia, una de las muchas que hay. Entonces, creo que en ese sentido, muy interesante en cuanto a otras tendencias, otras posibles betas en terminología minera que podemos empezar a explorar y aprovechar con muchos éxitos. Tengan en cuenta que como no es habitual encontrar en nuestro contexto que se hable de química verde, el campo laboral que se abre en relación con estas oportunidades es mayor, en el sentido de que estamos hablando de cosas que los demás no hablan. Y por tanto, automáticamente la consideración para nosotros de que somos especialistas en eso, de que estamos en tendencias que internacionalmente están ya consolidadas y por tanto, como en un recurso profesional muy valioso, que no mantiene el discurso similar que ya existe, sino que va más allá, aporta más allá. Entonces, potencial altísimo. Igualmente, evidentemente, en relación a las posibilidades en otras áreas, como les decía, hoy también quería ver con ustedes el ámbito de la arqueología. Les he colgado en plataforma 2 videos, particularmente me interesa quizás más el primero, si bien el segundo es más reducido, es también interesante, pero quizás las posibilidades de motivación son algo menores. Y es una experiencia, en realidad es una investigadora bien reconocida en el ámbito de la arqueología, ella es arqueóloga, pero no trabaja en campo, es decir, esa imagen que tenemos de un poco la arqueología al estilo Indiana Jones, donde lo que nos encontramos son una idea de que el arqueólogo está trabajando pico y pala en mano, con sus cepillitos en campo, excavando, encontrando piezas, etc. Es real, es decir, los arqueólogos nos dedicamos a eso. Pero lo que normalmente la población no asocia es que el trabajo arqueológico tiene un fuerte componente de laboratorio. Incluso más tiempo se dedica al trabajo en laboratorio que propiamente al trabajo en campo, lo que es, digamos, la excavación y la extracción de los restos. Y para el trabajo de laboratorio, uno de los componentes centrales es precisamente la parte de análisis físico-químico de los restos. Sean restos orgánicos, sean restos inorgánicos, es una parte cada vez más importante y de hecho se ha desarrollado toda una disciplina dentro de la arqueología que combina la química con la arqueología, que se ha denominado arqueometría. En ese sentido, evidentemente, no es necesario pensar que tenemos que ser arqueólogos para poder desarrollar investigaciones arqueométricas. Más bien es preciso, evidentemente, tener una información previa suficiente que puede ser profundizada a medida que avanza el tiempo,
pero la parte fundamental es el manejo y el conocimiento de la ciencia química. Y en ese sentido, la posibilidad de aplicar en otras áreas, en otras necesidades, y sobre todo aportar no solamente con lo que sería el trabajo de laboratorio, sino con la interpretación de todo lo que es los residuos químicos, y a partir de ahí hacer incluso la interpretación cultural, es un paso siguiente, que se puede llegar a ello o simplemente se puede trabajar de forma coordinada con estos ámbitos. Evidentemente, cuanto mayor sea el involucramiento del especialista químico con el área de arqueología y mayor vaya siendo su dominio de la arqueología, evidentemente va a ser mucho más requerido para investigaciones en este ámbito. En ese sentido, vamos a ver un poco cuál es el planteamiento de esta entrevista. Es una entrevista a Luis Alberto Parodi, de la Universidad Católica del Perú. A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos ahora con Luisa Parodi, ganadora del Premio Nacional L'Oréal UNESCO Concitec 2016. Ella es arqueóloga, especialista en arqueometalurgia y arqueometría, o sea, pura física, pura química. Es una de las pocas que conozco y estoy muy orgulloso de tenerla como colega casi, porque la he visto en el centro nuclear en Guarangal con mi tocayo de apellido Eduardo Montoya, y ahora pues me entero que ha ganado un premio importante. Bienvenido al programa, Luisa. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué cosas, qué trabajo presentaste a este concurso? ¿Cómo fue? En este concurso lo que se evalúa no es un trabajo, sino es la trayectoria del investigador. Entonces evalúan el CV, evalúan también las cartas que se solicitan a investigadores para que recomienden justamente, cuenta un poco la trayectoria de la persona que se está presentando. Y en este año, según lo que he visto, han habido 30 doctoras que se han presentado en este concurso, y bueno, son dos las ganadoras anualmente. Muy bien, ahora entonces me voy a concentrar en el campo nuclear, digamos. ¿Qué cosas has hecho en el centro nuclear de Guarangal respecto a la arqueología? Ahí los veía con muchas cerámicas, constantemente yendo al reactor, aparatos complejos. Normalmente los arqueólogos que conozco están en el campo, pero tú estabas en un laboratorio. ¿Qué hacías ahí? Sí, bueno, como arqueóloga, en realidad no soy la típica arqueóloga que va a excavar, sino como bien dices, yo más estoy en el laboratorio, y efectivamente en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la sede de Guarangal, he venido trabajando desde el inicio de mi carrera, más mi tesis de bachillerato la hice con la colaboración de Eduardo Montoya. Utilizamos activación neutrónica para medir la composición química elemental de las piezas que estábamos analizando, que eran unos implementos agrícolas de bronce, elaborados en el 1000 después de Cristo, en el norte del Perú, en lo que se conoce como cultura Sicán o Lambayeque. Porque el grupo de Eduardo ha trabajado también varias cosas allí, ¿no? En el norte. Así es, así es. Y bueno, ¿y qué cosa has descubierto allí de interesante respecto a esa civilización tan importante en el Perú? En este caso de la tesis de bachillerato, que como te menciono, trató de los implementos agrícolas, lo que se pudo determinar es que era un bronce elaborado mediante cobre y arsénico. Y lo interesante es que se pudo también determinar que el arsénico era colocado de forma intencional y en proporciones muy no variables, o sea, muy fijas. Era una proporción entre 1.5 y 4% en las puntas que fueron analizadas. Así que eso pudimos demostrar que había un control en la aleación para la fabricación de estos bronces arsenicales. O sea, que eran metalúrgicos más o menos avanzados. Bastante, diría yo. Porque me acuerdo también que
Una de tus colegas de la Católica, Paloma. Paloma Carcedo, mi maestra, efectivamente, mi maestra, así es. Ella hizo un trabajo que demostraba que estos jóvenes del norte hacían una combinación al exterior de una pieza metálica no noble, le hacían una especie de combinación de penetración, tú me explicarás mejor, a punto que parecía de oro macizo, una cosa así. Sí, esa es la aleación conocida como tumbada, que tiene un gran porcentaje de cobre, poca plata y poco oro, y por medio de ácidos tipo laurino, por ejemplo, en época antigua lo que se hacía era eliminar el cobre en primera instancia, luego la plata, y lo que se quedaba era con una superficie muy delgada de oro, que cuando esa pieza era cortada transversalmente y estudiaba un microscopio, lo que podía notar uno era la capa superficial de oro, y al interior tenía cobre, poco oro y poca plata. Efectivamente, y aparentemente esa técnica competía con algo que podía hacerse en esos tiempos en Europa, ¿no? Sí, bueno, en Europa fue mucho más tardío en realidad que se utilizó esa técnica. Sí. Estaba más avanzado. Sí, esta técnica se conoce desde la época Vicus, más o menos. Así que de la cultura Vicus, perdón. Así que es para fechas, para quienes no se ubican, es antes de Cristo, ¿no? Más o menos antes del 100 después de Cristo. Las técnicas nucleares entiendo que se aplicaron también en Chavín con nuestro amigo Kaufman. Sí. Para saber el origen de las piezas arqueológicas que habían allí, y se mostró que venían de varios sitios del Perú en esa época, del Tahuantinsuyo, lo que mostraba que era un centro más bien religioso, cultural, atractivo, ¿no? Así es. Igual parece que es Caral, o sea que en el Perú ha habido varios centros de atracción. Así es, varios centros religiosos, políticos y administrativos, ¿no? ¿Cuál es tu próximo tema de investigación, Luisa? Bueno, en realidad ahorita estamos analizando con unas colegas físicas también justamente el uso del antimonio, y también con conservadores, por supuesto, el uso del antimonio en la época precolombina. No se ha hablado, no hay referencias bibliográficas sobre su uso en América, son muy escasas, y lo que hemos determinado es que para la cultura Sicán, en 1000 después de Cristo, se han encontrado cuentas elaboradas de antimonio. Entonces, justamente estamos en esa investigación para poder determinar de dónde proceden esas cuentas, si son de minas localizadas en Batán Grande, que hemos encontrado una de ellas, o están siendo traídas de otras partes de América. Muy bien, es interesante porque hay mucha historia del Perú que es desconocida porque simplemente no se ha hecho este tipo de análisis físico-químico, ¿no? Así es. Solamente por historia, por cronistas, pero la parte concreta ahora es pues a través de la física y la química y otras ciencias aplicadas, también la genética. Así es. ¿No es cierto? Así es. Bueno, te felicito, Luisa. Ahora, permíteme preguntarte, tú eres esposa de Rafael Doig-Berny, que es un gran médico, dos científicos allí, un poco una familia científica, ¿cómo se logra competir? Bueno, en realidad no hay competencia, él es cardiólogo nuclear, más bien nos une justamente el IPEN, sí, el IPEN nos une en este matrimonio, así que... ¿Me permite hacerle una pregunta, Rafael? Por supuesto. Vamos a salir del protocolo ahí con la desaprobación de la productora. Rafael, dime, ¿cómo es una vida entre científicos? ¿Se discute algo de nuclear? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días a todos sus oyentes. Bueno, esta es una ocasión de celebrar el premio de Luchi y yo he venido acá acompañándola. Y te agradezco la pregunta porque sí, efectivamente es algo que nosotros en casa permanentemente
retamos, ¿no? El hecho de cómo los intereses profesionales de campos bastante lejanos, podríamos decir, en la práctica, como la arqueología y la medicina, encuentran zonas de confluencia, el núcleo siendo redundante en la utilización de las técnicas de física nuclear, aplicadas, ya sea para la ciencia arqueológica o ya sea para la ciencia médica. Y eso, si me preguntas en términos prácticos qué es lo que ha ocasionado nuestro matrimonio, pues está lleno de libros. O sea, la casa está llena de libros y nuestra hija también ha ido adquiriendo poco a poco. Pues 10 años, estamos muy orgullosos de ella. ¿Y dónde estudia? ¿Qué hace? Ella es alumna del Colegio Alexander von Humboldt, está en quinto grado, sí, tiene ciertos... Sí, exactamente. Los alemanes me tienen loco. En la historia, yo la primera vez que fui allá, me dijeron en Bonn, tenía una reunión en la plaza Beethoven, y yo decía Beethoven, yo preguntaba a los alemanes, alemán raro que tenía, y nadie conocía. Más tarde vuelve al tema, pero más o menos lo que quería ya lo había desarrollado. Como ven, ella arqueóloga, pero de campo cero, es decir, el trabajo es fundamentalmente análisis físico-químico. La necesidad fundamental es todo lo que es el conocimiento histórico y arqueológico de nuestros contextos culturales, no solamente a partir de los cronistas, no a partir de los historiadores, sino yendo más allá a lo que es la información de precisamente los restos que desde la arqueología se rescatan. Su especialidad de ella es, como han escuchado, arqueometría metalúrgica, y me pueden decir, bueno, sí, parece interesante, pero ¿y en la carrera cómo hago? ¿Qué materias me sirven más? Todas las del área de metalúrgica, es decir, lo que pasan con, por ejemplo, el ingeniero Mejía, que trabajan aleaciones, que trabajan el tema de las composiciones de los metales, etcétera, es un conocimiento fundamental. Y a partir de esa base ir explorando, evidentemente, lo que se hace en el trabajo de laboratorio arqueológico es precisamente eso, es estudiar los restos metálicos, particularmente en el área de metalurgia, la composición del metal, las posibles aleaciones, la composición específica que nos permite identificar posibles lugares de origen. Entonces podemos identificar minas locales, podemos identificar que esos metales no son de origen del lugar y por tanto han debido venir por medio del comercio, de intercambios, etcétera. Entonces, igual, hay un potencial altísimo. Si nos enfocamos con una beta muy interesante en los estudios de laboratorio arqueológico, que es precisamente el análisis botánico, el análisis de los residuos en vasijas cerámicas. Se trabaja mucho solamente con lo que es, por ejemplo, el tema de la composición de las vasijas, el tipo de arcilla, el tipo de aglutinantes que se utiliza para la elaboración de las vasijas, los aspectos físicos de cocción y a partir de ahí de oxidación, de coloración diferencial de acuerdo a los tipos de cocción que son intencionales, etc. Pero ya una tendencia posterior ha sido ya no solamente hacer el estudio de las composiciones cerámicas, sino hacer el estudio también de los residuos alimenticios que existen en estas cerámicas. Y ahí, evidentemente, con una información fundamental sobre especies botánicas existentes entonces y que eran utilizadas, sea con fines domésticos para alimentación cotidiana como con fines rituales, que nos permiten aportar, por ejemplo, a todo lo que son investigaciones, por ejemplo, del Banco de Germoplasma, que tiene un inventario
y trabaja en el inventario de las especies botánicas existentes en el país, tanto silvestres como domesticadas. Saben que como país, como Bolivia, somos cuna, nuestro territorio, de varias especies que hoy día son universales en cuanto a su consumo, en cuanto al interés, entre ellos el ají, entre ellos el maní. Es decir, se ha demostrado que particularmente para estas dos, el origen es el territorio boliviano. Para otros productos como la papa hay una discusión con el Perú, pero al final es un producto que está en todo lo que es el área andina y por tanto no es exclusivo de la demarcación territorial que hoy es Bolivia o que hoy es Perú, pero para otros productos evidentemente sí somos origen. Y esto se ha demostrado particularmente con investigaciones botánicas, pero donde no se han, por ejemplo, combinado con las investigaciones químicas de residuos vegetales encontrados en las excavaciones arqueológicas y que ya no solamente nos permiten identificar este producto ya existía hace tanto tiempo, sino que las variedades de esa especie también pueden ser identificadas y por tanto podemos saber si son variedades que se han perdido, que han evolucionado, que se han ido adaptando. Es decir, tenemos desde posibilidades en apoyo del área biológica, botánica en particular, a todo lo que es el trabajo ya ligado más con lo que es la investigación arqueológica. Actualmente se está trabajando mucho el tema de patrimonio alimentario y uno de los aspectos fundamentales es rastrear el origen de los alimentos para identificarlos como productos originarios o no de nuestros contextos. Fuera de la literatura y fuera de, digamos, ciertos regionalismos o ciertas reivindicaciones culturales que actualmente reivindican ciertos productos como propios, evidentemente la ciencia tiene que aportar yendo más allá. Nuestra documentación histórica, por ejemplo, sobre patrimonio alimentario es muy escasa. Las referencias en los cronistas son muy escasas, tienden además a enfocarse en determinados productos, es decir, hay muchas referencias a la papa, pero no a todas las variedades de papa, hay muchas referencias al maíz, pero no a todas las variedades de maíz, hay referencias a otro tipo de productos como quinoa, como algunos cereales, etcétera, pero en realidad nuestro conocimiento es muy vago en relación a toda la diversidad de alimentos que hoy día conocemos en nuestro contexto y que la mayor parte de nuestras poblaciones indígenas originarias campesinas reconocen y reivindican como parte de sus patrimonios ancestrales. No hay investigaciones en realidad muy escasas por parte de la carrera de arqueología que se enfoquen precisamente a este análisis de vasijas, por ejemplo, para identificar las características físico-químicas, botánicas y a partir de ahí poder hacer ciertas apreciaciones sobre los consumos prehispánicos y la extrapolación a todo lo que es el origen de nuestro patrimonio alimentario actual. Como ven nuevamente, posibilidades múltiples en relación a, primero, las necesidades de la investigación. Son muy pocas las experiencias que tenemos, si bien ya hay algunas, tanto de la San Simón como de la carrera de arqueología de la San Andrés, en relación con investigaciones que muestran algunos de estos datos, pero tenemos mucho más material, muchas más problemas de investigación, vacíos de información en este caso, que requieren un especialista químico para hacer estos trabajos de investigación. Y donde no necesariamente se requieren insumos muy especializados, es decir, no necesitamos un reactor nuclear necesariamente para hacer estos trabajos. Claro que si tenemos la disponibilidad, mucho mejor, tenemos otro tipo de posibilidades al aplicar esta tecnología. Pero hay, digamos, muchas más opciones, como por ejemplo, precisamente la otra experiencia que está en
el material que les colgué, que es una experiencia en estudios químicos, pero estudios que no requieren de intervención, es decir, no requieren disoluciones, sino que se trata de una química más sencilla, que no interviene en el resto, y por tanto que lo estudia simplemente en cuanto a sus consideraciones que pueden ser externas, a partir de análisis microscópico, etcétera, pero sin extraer muestras, sin generar disoluciones, sin generar procesos reactivos. Por ejemplo, vamos a ver precisamente esta experiencia más. A veces el temor que se tiene es que a nivel internacional, y la gente que trabaja en esto tiene laboratorios más especializados, etcétera, y nosotros no siempre contamos con esas características. Entonces, eso no significa que no se pueda hacer investigación química, significa que tenemos que plantear otro tipo de alcances para la investigación. Como podrán ver, ahí en el mesón hay algunas muestras que están en diferentes contextos. Hay una muestra histórica que corresponde a una estampilla de la época de la hiperinflación alemana, en torno a 1945, y también hay muestras arqueológicas. Hay sedimentos arqueológicos, huesos arqueológicos que datan desde hace 20.000 años atrás. Entonces, la componente importante es poder realizar la química de estas muestras sin realizar una intervención mayor. Eso significa básicamente sin preparar la muestra, sin quemarla, sin tratarla con un ácido, sin tratarla con una base, y de esa manera recopilar la mayor información química posible para entender procesos de cambios de color, incrustación de tinciones, etc. Hay dos componentes. Está la componente científica, en donde se une la arqueología con la química en este caso, para formar una nueva ciencia que se llama arqueometría. Entonces, de esta manera, y a través de la herramienta científica, dar respuesta a inquietudes que tienen precisamente los arqueólogos. En el caso particular de los huesos, hay unas incrustaciones allí de color aparentemente café rojiza, pero que al microscopio tiene una componente oscura, más bien negra, y otra componente amarilla anaranjada, que ya es a nivel microscópico. Entonces, ¿qué es lo relevante? Que, por ejemplo, al arqueólogo le interesa conocer de qué manera ocurrieron estos procesos de formación de tensiones sobre el hueso. Entonces, la componente química va, indaga y descubre que, por ejemplo, una de estas tensiones corresponde a pirita, que es un material específico derivado de azufre que se forma sobre el hueso a raíz del ambiente en donde se encontraba este animal. Hay que entender que este animal sufrió un proceso de descomposición y, sumado a las características del suelo donde se encontraba, que era un humedal, se propició la formación de esta pirita y otros derivados, por supuesto, los que finalmente tiñen el hueso. Entonces, es interesante en esa componente científica cómo podemos llegar a establecer de qué manera se formaron estas tensiones sobre los huesos, y que también da conocimiento acerca de la manera en la cual arqueológicamente fueron formadas estas incrustaciones. Y está la otra componente, que es una componente cultural, porque esto pertenece sin duda alguna al patrimonio cultural de la región, el hallazgo de este tipo de huesos y el hallazgo también por parte de la información científica de cómo se formaron todos estos procesos, nos da a nosotros luz de qué está ocurriendo territorialmente en la región. Lugares que ahora se encuentran bajo el agua, seguramente 4, 5, 6, 10 metros bajo el nivel del mar. En un comienzo esto era una planicie costera. Entonces, es parte de recuperar esa identidad. Es ahí donde la ciencia se vincula con humanidades para lograr entender
porque había un traspaso de materialidades ahí en el alto altiplano. Entonces, de esa manera están las componentes vinculadas científicas y por otro lado culturales. Estas técnicas espectroscópicas se desarrollan en función a que nosotros necesitamos conocer qué ocurre allí, en el mundo micro, y en la cuántica quien interpreta este tipo de cosas. Entonces, la componente es interesante porque cuando tú a un alumno le explicas que puede realizar ese tipo de estudio en el laboratorio, se inquieta y quiere saber todavía más. Entonces ahí se vincula lo abstracto y lo duro de la química, que es la fisicoquímica como tal, y por otro lado estas componentes histórica o arqueológica, dependiendo del contexto de la muestra que se está estudiando. Y esto ha traspasado barreras porque hay un estrecho vínculo con la gente de ARCA, que es Arqueología Marítima, que ellos están localizados en el Muelle Barón y que realizan precisamente todas estas pesquisas. Entonces, ahí está la componente interesante, porque la gente que trabaja en arqueología submarina puede rescatar estas piezas, realizar los procesos de conservación, restauración y adicionalmente entregar todas estas piezas a la Armada. Nosotros conocemos el Museo de la Armada que se encuentra en el Paseo 21 de Mayo. Entonces, de esa manera se vincula la ciencia, por otra parte la arqueología y finalmente el público objetivo. Que el público necesita saber cómo se ha vinculado todo esto para que una muestra que viene desde el fondo del mar pueda estar bien preservada y en buenas condiciones en un mostrario de un museo en particular. Ya, como han visto, otra forma de trabajar, otro tipo de indagaciones químicas para aportar en lo que es la arqueología. Si bien ellos están trabajando con lo que es arqueología submarina, nosotros también tenemos ya especialistas que se formaron precisamente mediante cursos de arqueólogos que se formaron con la Armada Boliviana, con cursos de buceo y que trabajan fundamentalmente en el área del lago Titicaca. Recuerden también que tenemos en Isla del Sol el Museo de Arqueología Subacuática y tenemos, por tanto, una gran cantidad de restos que requieren de un análisis físico-químico para poder, digamos, obtener mayor información sobre todo lo que aportan precisamente estos restos rescatados por la arqueología subacuática. Bueno, por si acaso, la diferencia entre arqueología submarina y subacuática es que la arqueología submarina se hace en el mar, en el océano, y la arqueología subacuática en fuentes de agua dulce, fundamentalmente en lagos. También se trabaja mucha arqueología subacuática, por ejemplo, en los cenotes, en México. Entonces, es simplemente la diferencia en cuanto al ámbito. Es como hablar de alpinismo y andinismo. Se habla de andinismo aquí en América, en relación a los Andes, y se habla de alpinismo en Europa, en relación a los Alpes. En cualquier caso, evidentemente, las posibilidades son muchas en cuanto a investigaciones químicas. En este caso, no se requieren equipos muy específicos o muy profesionales, podríamos decir. El tema, por ejemplo, de reactivos, al no trabajar con intervención en los restos, por tanto, no se requieren ácidos, no se requieren bases, y resultan, digamos, investigaciones evidentemente limitadas en cuanto a su alcance, pero más económicas para ser desarrolladas, y igual de altísimo interés para la necesidad de información por parte de los arqueólogos. Con esto igual está ligado, por ejemplo, todo lo que es el área que vamos a ver, yo creo ya la próxima semana, de conservación y restauración. Tenemos 4 escuelas taller de restauración, la de Sucre, la de Potosí, la de Chiquitos y la Escuela de Restauración de La Paz.
Y una de las necesidades fundamentales para un restaurador es el conocimiento químico, la intervención química, sobre todo en los procesos de restauración. Pensemos en una pintura, hay que recrear las condiciones de la pintura original para poder hacer el proceso de restauración. Hay que hacer primero una investigación en relación con los pigmentos, características, etcétera, que permita aplicar medidas de prevención. Hay que considerar todo lo que es la composición química de ciertas lacas, de ciertos barnices, y en función de eso desarrollar barnices que sean más adecuados a las necesidades de ciertas obras, sobre todo pensando, por ejemplo, en pintura. Si pensamos en escultura, el material también se degrada, a pesar de que tiene una mayor permanencia y una menor vulnerabilidad a factores ambientales. Estos también actúan, evidentemente, tanto en material mueble como inmueble. El tema de los edificios históricos y la agresividad, por ejemplo, de las heces de palomas, etcétera, implican intervenciones que requieren primero un diagnóstico físico-químico para poder establecer cuál es la intervención adecuada para ese contexto. La recuperación de las pinturas en las fachadas, por ejemplo, de iglesias o de ciertas construcciones, implica primero la investigación físico-química que extraiga muestras, que analice, que determine el tipo de pigmentos utilizados, los colores resultantes, etcétera, y a partir de ahí ya trabajan los restauradores en ya la implementación de sus elementos. Es decir, cualquier trabajo de restauración, cualquier trabajo de conservación parte primero de una investigación físico-química. Y no tenemos una gran cantidad de especialistas en esto, o que se dediquen particularmente a apoyar de entrada a estas 4 escuelas, que son un poco las que reciben las demandas y las que ejecutan los trabajos de restauración, conservación de tanto bienes inmuebles como de bienes muebles, fuera de otros posibles especialistas. Pero estas 4 escuelas son las que centralmente responden a la demanda. Las escuelas de formación tienen, evidentemente, considerados fundamentos de química. Les enseñan a los jóvenes que entran a estas escuelas lo más básico de la química, pero este conocimiento es insuficiente. Lo que necesitamos es que profesionales como ustedes se puedan abocar a desarrollar su labor profesional vinculada con estos ámbitos, generando de esa forma y posibilitando una mayor especialización cada vez más, porque tenemos muchísimas necesidades. El patrimonio boliviano es terriblemente vasto, es muy amplio, muy rico, muy diverso, y como tenemos tanto, lo cuidamos muy poco. Y esto significa que tenemos serios problemas con la conservación de nuestros patrimonios. Para darles un dato que no es anecdótico, que es fundamental, precisamente hace algunos años, el 2000, no recuerdo muy bien si fue el 2005 o el 2006, la UNESCO amenazó a Bolivia con retirar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Tiwanaku. Tiwanaku, como saben, es Patrimonio de la Humanidad desde el 2002, y ya son 3 veces que la UNESCO advierte el riesgo en que está entrando Bolivia de perder esa declaratoria. ¿Por qué? Por el estado de conservación del sitio arqueológico. Y la última vez solicitó que inmediatamente se contratara un especialista restaurador como parte del equipo del CIAT, de todo lo que es el Centro Arqueológico de Tiwanaku, para mantener la declaratoria. Pero estamos con una declaratoria en riesgo de ser perdida en cualquier momento. Porque si bien, además, esto ya es un poco más anecdótico, sí se contrató a una técnica restauradora, pero creo que estuvo trabajando 3 meses o 6 meses máximo, y después ya no estaba trabajando, la echaron. Entonces, cuando tenemos un patrimonio tan importante, reconocido internacionalmente,
que permite mostrar a Bolivia como cuna de una de las civilizaciones prehispánicas más importantes de toda América. Y resulta que porque no tenemos especialistas que trabajen en el ámbito, sobre todo en los requerimientos físico-químicos, para poder determinar procesos adecuados de preservación, de conservación o de restauración, de acuerdo a los casos, estamos en riesgo de perder no solamente sino otros patrimonios. Entonces, es una necesidad inmediata, es incluso una motivación patriótica la que debería mover a muchos químicos a involucrarse en estas áreas para, digamos, preservar nuestra identidad, para preservar nuestra memoria, nuestra historia y mantener el orgullo que debemos tener de precisamente estas raíces tan importantes. Pero no tenemos químicos que se dediquen a hacer este tipo de trabajos y hay muchísimo para hacer. Tenemos la UNAR, la Unidad Nacional de Arqueología, que funciona en el Museo de Arqueología en la calle Tiwanaku, al lado de la universidad, y ocurre lo mismo. Tiene, evidentemente, técnicos arqueólogos, pero no tiene especialistas químicos que permitan que las investigaciones que desarrolla la unidad vayan adelante o que generen un mayor impacto, una mayor significación. Tienen que vincularse cada vez con peticiones a laboratorios de química para hacer ciertos análisis, ciertos procesos, pero sin la incorporación, porque no hay y no se presentan especialistas para formar parte, por ejemplo, de la UNAR y conformar de esta forma equipos de investigación mucho más efectivos en cuanto a las necesidades de investigación arqueológica y de de todo lo que es nuestro repositorio arqueológico. Apenas conocemos un 10% de todo lo que arqueológicamente tiene Bolivia. Y de ese 10% tenemos varios patrimonios de la humanidad, Fuerte Samaipata, Tiwanaku, etcétera, etcétera. Es decir, imagínense si se pudiera trabajar más, si se pudiera avanzar más en la investigación a partir precisamente de incorporar investigaciones físico-químicas de lo que son los restos arqueológicos. Nuestro conocimiento crecería exponencialmente sobre todo lo que es nuestras culturas prehispánicas fundamentalmente y sobre toda la potencialidad que tiene este tipo de investigaciones. La química verde, ¿cómo se aplica en la arqueología? Exactamente igual que en cualquier otro ámbito. La química verde, el enfoque no es tanto el área de aplicación, sino el tema de reducir, mejorar los procesos para evitar, digamos, los residuos y fundamentalmente los residuos tóxicos que se generan, sean volátiles o no volátiles. La última experiencia que acabamos de ver precisamente de análisis de muestras sin intervención, es decir, sin manipular la muestra, sin aplicarles ácidos, sin aplicarles bases, es parte de la química verde, aunque el especialista no lo haya mencionado como tal. Es decir, cualquier ácido, cualquier base puede generar una serie de reacciones que implican cierto riesgo de toxicidad, de acuerdo al tipo de muestras. Tengan en cuenta que en el repositorio arqueológico muchas veces encontramos muestras impregnadas de arsénico. Entonces, cuando tenés muestras con azufre, etcétera, hay que manejar con cierta precaución también estas muestras y los procesos que se les apliquen. ¿Qué persigue la arqueología o cuál es la finalidad del tema arqueológico? Dices, Eduardo. La arqueología tiene muchas ramas. Evidentemente, la arqueología, el fin de la ciencia arqueológica es el conocimiento del pasado a través de sus restos materiales, fundamentalmente, digamos, como el aspecto más básico. Eso significa que, evidentemente, metodológicamente, lo que hace es excavar en busca de estas evidencias del pasado para, a partir de ahí, interpretar desde formas de vida, costumbres,
cultura, que es uno de los aspectos más problemáticos en el ámbito arqueológico, porque la cultura tiene que ver con el pensamiento, con las creencias, y eso materialmente no siempre lo encontramos. Evidentemente, en culturas con escritura podemos encontrar arqueológicamente documentos escritos, epigráficos, es decir, grabados en piedra o en materiales, digamos, más duros, cerámicas y demás, que nos permiten leer y, por tanto, escuchar, entre comillas, las historias que están ahí plasmadas. Pero en nuestras culturas prehispánicas no hay eso. A pesar de que en Tiwanaku se habla de que sí hay escritura, igual en la cultura inca, son tendencias en investigación que no están del todo probadas. ¿Ya? Pero fundamentalmente la finalidad es esa, es comprender las sociedades del pasado a través de sus restos materiales. Eso significa que los restos materiales son reducidos, están en procesos de descomposición, están a un nivel microscópico en algunos casos, el material orgánico se degrada y por tanto es mucho más difícil hacer el planteamiento. Por ejemplo, si pensamos en la paleontología, es decir, los arqueólogos especializados ya en restos de contextos no humanos, es decir, dinosaurios y demás, es decir, esa imagen mítica de Jurassic Park, donde nos encontramos huesos de dinosaurios enteros, fosilizados, es algo totalmente improbable. Precisamente hace, bueno, ya bastantes años, llegó una estudiante de Alemania y visitamos Tarija, y era una estudiante de paleontología. Y casi se puso a llorar cuando vio muchos de los campos de fósiles existentes, no solamente en Tarija, tenemos también Toro Toro, tenemos en Sucre, tenemos en Cochabamba, es decir, áreas inmensas llenas de fósiles que no están siendo estudiados porque no tenemos paleontólogos en el país, no tenemos formación paleontológica. El Museo Nacional de Paleontología está en Tarija, y con una inmensidad de piezas. Y decía, en mi pueblo natal, allá en Alemania, se encontró una rótula, un huesito de la rodilla de un dinosaurio, y se creó todo un museo para albergar esa piecita de hueso. Y aquí tienen tanto, y ni siquiera está protegido, no hay ni siquiera una valla, un poco, y un guardia que proteja este patrimonio tan rico. Y está ahí y lo puedes pisar o te lo puedes alzar y eso es increíble, cómo no valoran todo lo que tienen. Bueno, es que no tenemos investigadores, no tenemos especialistas que se metan a trabajar con ese material y tenemos muchísimo. Es decir, si visitan Toro Toro, van a poder ver que hay un montón de fósiles y que depende ya de la ética del visitante, de los guías, no alzárselos y no de repente venderlos, etcétera, en el mercado negro, igual que ocurre, por ejemplo, con los expoliadores de chulpas o de espacios arqueológicos que son comunes y que tienes en el mercado negro en nuestro país, querus incaicos, muy bien trabajados, increíbles, originales. Ha habido muchas denuncias de cuando se hace el control, sobre todo de cerámica, en las maletas que se está sacando una gran cantidad de patrimonio, pinturas, cerámicas, etcétera, porque igualmente la policía no tiene formación para identificar si se trata de piezas originales o reproducciones. Entonces, aquí, digamos, tenemos múltiples problemas, no solamente la investigación que hacen que ciertos patrimonios no se valoren porque no se conocen, porque para conocerlas necesitamos procesos de investigación, no tenemos formaciones paleontológicas porque, bueno, como no se valora el recurso que existe, evidentemente no se ve la necesidad de formar profesionales en ello. Pero desde otras áreas también podemos aportar en ese conocimiento y sobre todo desde la química. Todo lo que tenga que ver con restos del pasado tiene que ver fundamentalmente con procesos de análisis químico para ver procesos sedimentarios, postsedimentarios, todo lo que es el tema de la degradación de los restos, sean orgánicos o inorgánicos, todo lo que es el tema de la composición para determinar la factura, es decir, dónde se ha hecho, cómo se ha hecho,
si implica el comercio, si implica la generación de otro tipo de conocimientos, otro tipo de extracciones. La arqueometalúrgica que veíamos primero mencionaba precisamente que habían logrado demostrar que la introducción de arsénico en las aleaciones de metales era intencional y por tanto eso demostraba un conocimiento metalúrgico más allá del que la historia tradicionalmente había reconocido para estas poblaciones. Y un conocimiento mucho anterior a este mismo conocimiento cuando se identificó en Europa, por ejemplo. Entonces resulta que nuestras culturas precolombinas eran mucho más capas, podríamos decir, en cuanto a conocimientos mínimamente en el área metalúrgico, que las sociedades que siempre se han considerado más avanzadas, más conocedoras, más amplias y por tanto que colonizaron al final el resto del mundo como civilizaciones más avanzadas. Y nuestra gente tenía más y mejores conocimientos que ellos. Esta información te la da un químico, no te la da un arqueólogo, te la da un químico. Es decir, esto es algo que ustedes pueden hacer perfectamente, sin ningún problema. Cuando están, yo a veces me sorprendo de que en taller de grado están los chicos diciendo no sabemos qué hacer. Vayan al monobloc, al segundo patio, a la Facultad de Ciencias Sociales. En primer piso y en el tercer piso está la carrera de arqueología. En el tercer piso están los laboratorios de la carrera de arqueología. Vayan y díganles, soy químico. No necesitan que no necesitan análisis de algún resto, de alguna cosa. Y les van a decir, claro que sí, miren todas esas cajas, todo eso hay que analizarlo. ¿Ya tienen su proyecto de grado? ¿Tienen que hacer todas esas cajas? No, evidentemente. Pero ya pueden hacer una selección de las muestras que sean de interés, que incluso sus compañeros de arqueología les van a decir, nos interesa, por ejemplo, esta vasija que ya está reconstruida, que está completa, que tiene restos de sedimentos, y ustedes pueden hacer desde el análisis de la cerámica, de la composición de la cerámica, ver los aglutinantes, etcétera, etcétera, el tipo de arcillas, la decoloración, los procesos físico-químicos para generar la reacción de oxidación, etcétera, o también pueden hacer el análisis, digamos, paleobotánico, es decir, de identificación de restos y a partir de identificación físico-química de pólenes, etcétera, que permitan identificar alimentos, productos elaborados, es decir, combinación de alimentos, digamos, en una chicha, por ejemplo, van a encontrar restos de maíz, pero también van a ver restos de lo que es el componente de fermentación, quizás aditivos incorporados en la fermentación, etcétera, etcétera. Y ya tienen su proyecto de grado. No necesitan buscar problemas más allá, es decir, tan cerca tienen una gran cantidad de posibilidades. No quieren trabajar con los de sociales porque son muy problemáticos y nada que... Bueno, váyanse a la calle Tiwanaco, un poquito más allá, casi al frente de Entel, y hagan la misma consulta en la Unidad Nacional de Arqueología, en la UNAR. Y les van a decir lo mismo, tengo todo esto para analizar. Listo. Vean las posibilidades que tenemos en el laboratorio, qué tipo de análisis puedo proponer, qué tipo de información se puede recabar de esto. Y no hay más problema, ahí ya tienen millones de posibles proyectos para desarrollar. Entonces, nuevamente les reitero, ustedes son los que se tienen que enamorar del tema de investigación, lo que veíamos en la anterior clase. Ustedes son los que van a tener que empaparse de la temática para poder desarrollar esa investigación. Son los que van a tener que buscar fuentes bibliográficas para fundamentarse, van a tener que explorar experiencias y van a tener que desarrollar, evidentemente, los procesos experimentales. Pero, digamos, las posibilidades más allá son altísimas. Es decir, después de vincularse con, por ejemplo, la carrera de arqueología para hacer este tipo de trabajos, ¿quién no les dice que les contraten como personal de planta para trabajar en los laboratorios de la carrera? Y hacer ya ese trabajo para todo lo que es los restos que se van
recabando con investigaciones arqueológicas, que es algo muy, muy necesario. Si tienen aspiraciones a entrar en docencia, igual, es decir, ya ir trabajando para irse especializando en arqueometría, formarse evidentemente o adquirir una mayor formación en cuanto a elementos propios de la arqueología que les permitan mejorar su trabajo y mejorar el aporte con las interpretaciones que puedan plasmar, pero eso ya es un proceso posterior. Es un proceso que les va a ir permitiendo consolidarse, estabilizarse, ser referentes nacionales e incluso internacionales en lo que es la investigación arqueológica, presentar sus hallazgos, sus resultados, sus trabajos en congresos internacionales. Y como no hay mucho en el país, evidentemente van a ser siempre referentes claves. Entonces, ¿qué más quieren en cuanto a tener un tema para desarrollar sus tesis, sus proyectos de grado? Es decir, viendo a otras áreas, el potencial es mucho mayor en cuanto a posibles temáticas. Las oportunidades laborales a futuro se incrementan fundamentalmente. A veces la necesidad de trascendencia, yo quiero que me reconozcan como químico, no quiero ser uno más del montón, quiero que mi nombre se conozca, se hable, ser parte de la Academia de Ciencias de Bolivia. Bueno, pues entonces hay que meterse en áreas que no hay competencia, que están menos trabajadas, que no hay muchas experiencias al respecto, y ahí es mucho más fácil destacar, obviamente. Ahora, si quiero ser un químico rico, no solamente famoso, eso es más difícil. En investigación, no siempre es posible que se genere esto. Evidentemente, si descubres algo interesante y lo desarrollas como patente, y es una patente muy requerida, sí puedes alcanzar no solamente la fama, sino también la fortuna. Pero son casos muy, muy limitados en que esto ocurre. ¿Es posible? Sí, pero no consideren que es fácil. Entonces, quizás algo más difícil. Pero sí te puedes ganar la vida perfectamente sin mayores problemas como químico y evidentemente resolviendo siempre necesidades, falencias. ¿Ya? Vamos a seguir viendo, en cualquier caso, en la próxima sesión, en la próxima semana, otras áreas que pueden ser de interés, de forma que intentar motivarles a que intenten explorar un poco más, buscar investigaciones científicas, publicaciones en revistas científicas, para ver un poco qué se trabaja, cómo se está trabajando y qué tipos de resultados se han obtenido. Reflexionen si eso podría ser o no aplicable en nuestro contexto. Y si en realidad el tema les interesa, les gusta, vayan preparándose para desarrollarlo. Es decir, si, aunque sea volviendo al tema, si les interesa y les ha parecido interesante, por ejemplo, el tema de la arqueometalurgia, bueno, asuman que tienen que aprovechar al máximo a los ingenieros metalúrgicos que tenemos en la carrera y sacarles el máximo provecho y empezar ya a trabajar con ellos para tener más información de la que simplemente se pasa en las materias, ir indagando en lecturas, otro tipo de referencias, otro tipo de elementos que puedan ser interesantes. Vayan viendo paralelamente, digamos, trabajos ya propios de arqueometalurgia y cuáles han sido los resultados, en qué se están enfocando. Es decir, de esa forma, cuando lleguen a proyecto de grado van a tener las cosas terriblemente claras, van a tener su marco teórico bien claro, bien consolidado, bien fundamentado, porque ya han revisado el material. Van a tener claros cuáles serían los diseños metodológicos posibles y fundamentalmente cuál ustedes consideran que pueden aplicar y simplemente ya se lanzan a trabajar en laboratorio, hacer los análisis, ver las aleaciones, determinar de repente orígenes, etc. Vinculados o no con arqueología, no necesariamente. Lo ideal es vincularse con ellos, sobre todo para acceder a restos que ya están probados, que responden a determinados contextos y por tanto a determinada época. Y en ese sentido aportamos, digamos, un poco más, no solamente el estudio del metal, sino también el tema del aporte al conocimiento histórico y arqueológico
de nuestras culturas prehispánicas, por ejemplo. Entonces, vean, la intención es, antes de que nos metamos ya con el último tema, que son aspectos formales, que podamos hacer esta exploración que corresponde a lo que es la investigación en química, experiencias de investigación en química y en química industrial particularmente. Pero en áreas que no son las que en la carrera más se trabajan, algunas sí ha habido algunas experiencias en algún momento, pero no son nuestras líneas, digamos, fundamentales. Eso no significa que ustedes no las puedan explorar, no las puedan utilizar o puedan aprovechar para desarrollar sus trabajos de investigación.